Vamos a continuar con esta segunda reflexión y vamos a ver por dónde nos conduce el Espíritu Santo. Les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Romanos, capítulo 8, desde el versículo 1. Romanos 8, 1. La vida en el Espíritu. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo, en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las tendencias del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. Entonces, yo pienso que lo que el Espíritu nos está llamando en este momento a reflexionar es sobre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Las obras de la carne y las obras del Espíritu. Cada uno de nosotros sabemos que hemos nacido en este mundo material, aquí nos creó Dios. Y entramos después del bautismo y sobre todo cuando tenemos uso de razón y ya somos entrados en los sacramentos y tenemos conciencia del pecado, entramos en una escuela de almas, que es la invitación que hace la Iglesia a aprender a caminar con Dios. Y es una escuela que tiene todos sus grados y estados a medida que vamos viviendo. Ustedes se dan cuenta que hay personas que nacen en la Iglesia Católica que son santos desde niños, ¿no? Es un misterio, ¿no? Hay otros que se santifican después de haber vivido una vida terrible, se santifican ya de adultos. Y en esto vemos un ritmo y una misteriosa voluntad divina en cada ser, que no se puede comparar el uno con el otro. Por eso siempre se dice, cuando uno ve una persona borracha o drogada tirada en la calle, uno no puede decir que ya se acabó esa persona. No, porque Dios aún no ha terminado con esa persona. Uno no sabe que sigue. Sí, porque es una escuela, ¿no? Y el Señor tiene un tiempo con cada alma. ¿Cuántos
padres de familia o miembros de una familia están orando por la conversión de los suyos y anhelan esa conversión y a veces desesperan, a veces pierden la paciencia o se preguntan, pero ¿cuándo? Después de tanta oración, después de tanto esfuerzo, ¿cuándo cambiarán? ¿Cuándo escucharán? ¿Cuándo se convertirán? Y aquí viene el secreto de todo esto. San Pablo lo explica muy bien. Él dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Tenemos que entender que la última palabra está en el Espíritu Santo. Es el que tiene la última palabra, porque es el que viaja paso a paso con cada uno de nosotros, los bautizados. Porque tenemos que entender que nosotros al recibir el bautismo, o sea, el Espíritu Santo, fuimos escogidos y separados, enlistados en la milicia de nuestra Iglesia Católica, que es el ejército de Dios en la tierra, que está encargado de velar por la salvación de las almas de toda la humanidad entera, no solamente los católicos, de todos los seres humanos, porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación y por lo tanto nuestra vida está en Dios por medio de la Eucaristía y esa Eucaristía repara por la salvación de las almas, sobre todo aquellas que no conocen a Dios. Ustedes saben que cuando estamos recibiendo la Santa Comunión y estamos en gracia de Dios, en ese momento hay mucha gente agonizando y mucha gente en peligro de condenarse en ese instante. Y el Señor con esa hostia que estamos recibiendo rescata almas porque somos almas reparadores eucarísticas. Y esto teniéndolo consciente, nos damos cuenta que a nosotros se nos ha dado una gracia extraordinaria para aprender a superar las obras de la carne y vivir en las obras del Espíritu. Según esta enseñanza que nos acaba de dar San Pablo en Romanos, nos damos cuenta cómo él especifica en una forma muy sencilla: las obras de la carne llevan al pecado, las obras del Espíritu nos llevan a Dios. Y eso lo sabemos. Nosotros mismos tenemos una experiencia personal como hijos de Dios bautizados, una experiencia personal con la carne y con el Espíritu. Sabemos cuántas veces nos gana la carne la carrera y nos tumba, y cuántas veces el Espíritu nos rescata y nos eleva a Dios. Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la penitencia o mortificación, por medio de una buena confesión, la fuerza de la Eucaristía, la adoración al Santísimo. Todo eso nos eleva, sobre todo las obras de caridad, el amor al prójimo, la oración por la conversión de los demás. Todo eso nos eleva hacia el Espíritu, porque esas son las obras del Espíritu. El tener amor por la humanidad, porque nosotros en el crecimiento espiritual al cual somos llamados, debemos aprender a abrir el corazón a una dimensión tan grande que nosotros sintamos la necesidad de orar por la conversión de todos los pecadores, sinceramente. Porque dentro del rosario, por ejemplo, nosotros colocamos las intenciones que tenemos personales, que nos embargan y que son la prioridad de nuestra oración. Y de repente también agregamos la conversión de todos los pecadores. Pero lo que demuestra un crecimiento espiritual importante en el orante es que esa prioridad que usted tiene en las intenciones que coloca en el rosario debe llegar a ser tan importante como la oración de la conversión de todos los pecadores. Entonces, en ese momento ya podemos detectar un crecimiento espiritual en nuestra vida importante. Es como usted está sentado en un aeropuerto esperando su avión, una estación de tren o de camión, o está en un centro comercial donde hay mucha gente que se mueve alrededor suyo, desconocidos. Y el crecimiento espiritual indica
que cuando toda esa gente que circula por allí, que son extraños, es importante para usted ya y ocupan un espacio en su corazón en el amor de Dios, eso demuestra un crecimiento espiritual importante, porque entonces usted está viviendo en las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu son el amor de Dios, que me inclina a sentir la necesidad de buscar la salvación de todas las almas, la salvación de toda la humanidad. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque des en cuenta cómo es posible que nosotros podamos envolver toda nuestra vida preocupados únicamente por aquellos que nos duelen, ¿no? La familia, los amigos, nuestros héroes o quien sea que es importante para nosotros, y de pronto toda nuestra religión, todas nuestras oraciones, todas nuestras preocupaciones, nuestras prioridades están enfocadas tan solo en esas personas que nos duelen. Y bueno, eso no es malo, pero no es perfecto, porque el crecimiento espiritual nos llama a abrir el corazón y a ser almas reparadoras y buscar la salvación de todos. Entonces, si usted llega a esa dimensión, usted va a encontrar mucha paz y el Señor le va a dar mucha alegría y el Señor le va a dar mucha esperanza porque su corazón se abrió. Su corazón es iglesia universal, su corazón es católico. Usted sabe que católico quiere decir universal. Con eso quiere decir que nuestro corazón católico es un corazón universal. Y por lo tanto, para llegar a la realización de nuestro corazón católico, debemos llegar a sentir la necesidad de que todos se salven. En una oportunidad, un señor me invitó a una fábrica que tenía como 3,000 empleados y quería que yo les hablara. Y entonces, antes de que yo hablara a sus empleados, le dije: Señor, ¿usted por qué tiene interés en que yo les hable? ¿Cuál es su necesidad? Y él dice: lo que pasa es que yo quiero que ellos sepan que yo soy católico y que en esta fábrica todo lo que hacemos, lo hacemos como católicos. Y yo le dije: pues eso está muy bien, me parece muy bien que todos sepan que usted es católico y que usted va a tener conductas católicas en su fábrica. Pero ¿qué tal si de pronto usted también se preocupa por la salvación de todos sus empleados, ¿no? Y él se quedó en silencio y dijo: ay, pero eso sí es como algo que haría una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia. Yo es que hace poco por mi esposa entré otra vez a la iglesia, que estaba separado desde niño, y yo no entiendo bien ese lenguaje de querer que todos se salven. Entonces yo le dije: no necesita entenderlo. Eso no exige entender, eso exige querer. ¿Usted quiere que todos se salven? Y dijo él: pues pensándolo bien, no estoy seguro. Y yo le dije: ¿cómo así? Y dije: es que aquí hay gente muy mala, aquí hay gente muy rebelde, aquí hay gente que no cumple y que no viene a trabajar con ganas y todo eso. Y a mí me duele pagarles porque sé que no lo hacen de buena voluntad. Entonces, ¿cómo va a querer que se salven? Entonces, eso tomó una catequesis de un buen rato antes de yo empezar a hablar. Y yo pensaba por dentro: Señor, danos la gracia de que cuando yo le hablo a estos empleados, este Señor haya aceptado que todos se salven. Pues no lo logré. No lo logré, pero le quedó la semilla al Señor. Yo no sé qué pasaría en su corazón más adelante. Nunca conocí la esposa. Él fue el que me contactó. Pero el caso es que este crecimiento tan importante que debemos tener nosotros claro en nuestro corazón es, sin importar quién es la gente, sin importar cuán malos son o qué es lo que están haciendo con sus vidas. Lo importante es sentir en el corazón que yo quiero que todos se salven. Siempre hago esto. Nosotros estamos en este recinto y somos relativamente un buen grupo, ¿no? Un buen número. Pero si usted hace un ejercicio espiritual en este momento y dice:
verdaderamente a mí me importa que todos los que están acá, que la mayoría no conozco, se salven. En verdad en mi corazón está ese sentimiento, y verdaderamente todas estas personas que están en este recinto ocupan un lugar en mi corazón, ocupan un lugar en el amor de Dios que tengo yo, que puede todavía ser muy pequeño, pero que en ese pequeño amor estas personas ocuparán un espacio en mi corazón. Ese es un buen ejercicio, porque usted de pronto se da cuenta que no lo había hecho nunca y que jamás se había pensado si le preocupan los demás, ¿no? Porque generalmente cada uno de nosotros está sumergido en la vida particular y sin darnos cuenta de pronto somos una isla, ¿sí? Una isla a la que permitimos que una que otra canoa se acerque, ¿no? Remando con cuidado, sin hacer mucho escándalo y pidiendo permiso, ¿no? Porque somos islas y estamos metidos en esta vida nuestra. Pero cuando uno se une y ya no es isla, sino que se convierte en parte del cuerpo místico de la iglesia, célula viva, piedra viva del templo de Dios, se convierte en una célula que transmite la sangre del Mesías que circula por dentro del cuerpo de la iglesia, y uno es una célula saludable, que respira, que palpita con el corazón del Señor y permite que todo fluya. Y para eso se necesita uno abrir al amor universal a la humanidad. Entonces, en ese momento deja uno de ser isla. Usted piense, en este momento usted está solo preocupado en usted mismo, porque puede ser que usted esté ahí preocupado solo en usted, nada más, y no existe nadie más, sino mi preocupación, mi vida, mi dolor o mi alegría, mi tristeza o mis situaciones de la vida. ¿Dónde está usted en este momento? Bueno, claro, uno tiene un espacio propio en el que vive. Lógico, todos tenemos un espacio que Dios nos dio, que es un espacio interior que no tiene medida, porque el alma no vive limitada en el tiempo o el espacio, porque el alma tiene un sentido eterno de la vida y lo conoce. Solo la carne, solo este cuerpo tiene las limitaciones del tiempo y el espacio. Sin embargo, en nuestros pensamientos podemos, por las obras de la carne, que pueden ser más fuertes que las obras del Espíritu, podemos terminar encarcelando nuestra alma en medio de limitaciones. Y por eso mucha gente termina como una isla, porque se limita, se cierra, se coloca entre paredes su propia alma, cuando el alma es libre, no tiene límites, no vive en el tiempo ni en el espacio, en cambio la carne sí. Por eso, distinguir cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu, es importante tenerlo claro. Y por eso, un buen ejercicio para hacer es donde quiera que usted esté, mire toda la gente que circula por su lado o la gente que se le viene a su pensamiento y pídale a Dios que en su corazón sinceramente usted desee la salvación de esas personas. Cuando uno va a un funeral, por ejemplo, hay gente que me pregunta a mí, ¿usted me podría recomendar un retiro muy bueno que me dé una concientización profunda de mi vida con Dios? Y yo les digo, el retiro más importante de su vida es un funeral. Es el retiro. Hay mucha gente que se sorprende que diga eso, pero es que miren, cuando uno va a un funeral, y especialmente si es de un ser querido, uno se encuentra con la profundidad de la realidad de esta vida. Se encuentra con cómo es de corta esta vida, para empezar, y también con nuestra mortalidad. Siempre le digo a la gente, cuando usted esté en un funeral, no se le olvide, usted es el próximo. Sí. Sí, ahí está alguien en ese ataúd, pero ¿y usted qué? ¿Usted qué piensa? Usted es el próximo. Porque la muerte no llama por edades, la muerte llama, cuando a usted le suena la campana.
Entonces, un funeral es un ejercicio espiritual importantísimo, porque uno se da cuenta que esa persona que uno tanto ama, que está ahí ya, que ya partió, esa persona estaba compartiendo con uno la vida temporal hace poco y ya se fue. Pues eso quiere decir que uno también se va a ir en cualquier momento. Y no puede olvidarlo, no puede olvidarlo. La gente se olvida de eso. En los funerales se oye la gente hablar de el difunto y esto, como si fue él el que se murió y nosotros no tenemos nada que ver con la muerte. No, él se murió. Y ay. Todos los ayes. ¿Y yo qué? ¿Acaso no soy yo el próximo? Pues hay que pensar que estamos en lista de partida, todos. Y sobre todo entender que no morimos. Eso es lo más importante. Lo más importante del funeral es llegar a la realidad de que no morimos, sino que nacemos a la vida eterna. Eso es lo más importante, porque teniendo eso claro, ese funeral se convierte en algo importante, no en algo trágico, sino importante. Por eso, el mejor deseo, el deseo más grande que podamos tener por el prójimo es llevarle a Dios a la gente. No hay nada más importante que usted pueda hacer. El apóstol dice, no hay nada que repare los pecados con más velocidad en su vida que llevarle a Dios a la gente. Si usted quiere darle el mejor regalo a sus hijos, bueno, es importante que de pronto usted les dé una seguridad económica. Es importante que usted ayude a que se eduquen. Todo eso sirve, claro. Pero lo más importante es que usted les dé a Dios. Un hijo sin Dios, no importa lo que consiga en este mundo, de nada sirve. Porque si usted no les da a Dios, esos hijos están huérfanos de Dios, esos hijos están en peligro, esos hijos van a ser carne para el mundo. Eso es lo que van a hacer. Y no van a tener una vida más que emocional, una vida eufórica, una vida de emociones, pero no una vida espiritual. Porque va a ser una vida carnal, una vida que está sujeta a los eventos naturales y nada de la vida sobrenatural de Dios en el corazón. Por eso es importantísimo tener claras las obras de la carne y las del espíritu. A la familia hay que darle lo mejor. Y lo mejor que hay que darle es a Dios. Es lo mejor. ¿Y cómo se lleva a Dios a los demás? La única forma de llevarle a Dios al prójimo es cuando Dios verdaderamente habita en nuestro corazón. Porque las palabras no sirven necesariamente. Cuando las palabras no son coherentes con mis actos, no son coherentes con mi conducta. Hay mucha gente que se la pasa en la iglesia y como dice el refrán, ovejas en iglesia, lobos en la casa. Y cuando llegan a la casa son una monstruosidad. Y la gente en la casa dice, no me interesa la religión de mi madre, porque está en la iglesia todo el día y aquí nos viene a morder a todos, ¿no? Entonces, llevarle a Dios a la gente es llevar el amor de Dios, la compasión, la caridad, la paciencia, la tolerancia. Todo eso tiene que ser atributos, virtudes que brillan en el corazón del hombre para que la gente se enamore de Dios. Miren que nosotros en nuestra comunidad tenemos un ministerio de jóvenes y cuando yo comencé ese ministerio con los jóvenes, yo había tenido una experiencia viajando por otros países en la iglesia de ministerios de jóvenes que cuando llegaba un joven tatuado con piercing y la ropa esta de música de rock metálico y esto y lo otro, inmediatamente los demonizaban, los exorcizaban, es decir, una cosa que a mí me incomodaba mucho, porque yo también vengo del mundo y vengo del rock and roll y todo eso, y ahí me parecía, aunque no tuviera piercing, ni tatuajes, ni nada de eso, de todas maneras, yo vine a la iglesia desde ese mundo, ¿no? Entonces yo dije, aquí hay algo que no está bien. Entonces cuando comenzamos el ministerio de jóvenes en mi comunidad, yo les dije, llega el que llegue,
Jamás vayan a demonizar a nadie por lo que tiene puesto, por la música que oye, por las cosas que practica, por nada. Lo que van a hacer es enamorarlos de Dios. Que vengan y se acostumbren a alabar al Señor, a orar, a estar en comunidad, a estar entre nosotros. Y cuando el Espíritu los tome y ellos se acostumbren a estar con Dios y a venir a orar, ellos mismos sabrán qué hacer con sus tatuajes, sus piercings, sus ropas, su música, porque el Señor mismo los va a dirigir. Pero que los hagan ellos, porque ellos lo decidieron, porque ellos se dieron cuenta, porque ellos lo descubrieron. Y esa es la forma más hermosa de llevarle a Dios a la gente. Llevarle a Dios a la gente es llevarle la luz que uno lleva en el corazón para que ellos se iluminen, se inspiren y para que ellos tomen decisiones sobre la vida con esa luz. Pero no con mi juicio, no con mi demonización de las cosas que los demás hacen. Porque uno encuentra gente en la iglesia que anda mal. Hay personas practicando yogas, enneagramas, reikis y quién sabe cuántas cosas de la nueva era. Y uno no necesariamente tiene que venir a decirle, ojo, ojo, eso es del diablo. No, eso no funciona, que mínimo te dan una pedrada, ¿no? Sí, y salen furiosos también. Y muchos terminan odiando a la iglesia por eso. Pero lo que hay que hacer más bien es el cariño, el amor, la caridad y compasión y darse cuenta de que esas personas terminan preguntando, ¿usted qué piensa de esto? Ya uno puede hablar y puede con propiedad contestar y si no tiene la respuesta no la dé, no se la invente, que eso es muy peligroso, ¿no? Porque uno puede decir, ay, yo oí por ahí que eso es del diablo, pero no puede explicarlo, pues no abra la boca, ¿no? Dice, no sé, yo no le sé responder. Pero este respeto tan importante que debemos tener por cada uno en la iglesia y sobre todo con los que están afuera de la iglesia, es vital en llevar el evangelio a todos, que es el amor de Dios. El amor de Dios. Es importante compartirlo con los hechos, que yo pueda ser aquel que camina con lo que hablo, que camina así como hablo. Que yo pueda al caminar llevar la palabra que estoy predicando. Y es importante hacer eso. Miren ustedes la responsabilidad tan grande que hay para una persona como yo que está hablándoles a ustedes. El mismo apóstol dice, ay del que se atreve a venir a hablar de Dios, a venir a exhortar, a venir a llamar a la gente a obedecer si no está haciendo eso. A ese le van a dar más duro, a ese le van a juzgar más duro. Por eso uno nunca puede hacerlas de maestro, de predicador, de exhortador. Si uno no está haciendo eso, si la vida de uno no es ese testimonio, porque el diablo te hace pedazos. El diablo dice, ajá, hipócrita. Te voy a mostrar que aquí no vienes a mecerme y a tratar de quitarme almas si tú eres uno de los míos, ¿no? Entonces, es como la mafia, ¿no? La mafia no quiere que sus mafiosos anden con la policía. Pues claro que no, porque los consideran informantes y terminan matándolos. Y así es el diablo. Si alguien está en pecado, tiene el corazón torcido y está parado aquí hablando de Dios y llamando a la gente a convertirse, ese mismo diablo lo acaba, ¿no? Porque así es. Nosotros para poder enfrentarnos a las tinieblas y tratar de que los demás tengan luz para que se salgan de las tinieblas, yo tengo que estar muy paradito en la luz, porque de lo contrario el diablo me acaba. Y esto hay que tenerlo claro. ¿Cuánta gente hay sirviendo en las parroquias y están como servidores, lectores de la palabra, ministros de la Eucaristía, sacristanes, quién sabe cuántos oficios? Y andan con esos corazones mal, están en pecado muchos. Eso es grave, muy grave. Uno nunca se debe atrever a dar pasos hacia el altar, a hacer nada si uno no está en gracia. Nunca. Y yo le digo a la gente, no hagan cosas así. Miren que del Padre Pío hay testimonios, por ejemplo,
de un día que estaba orando, haciendo sus oraciones de las horas de la liturgia de los sacerdotes. Y a él le daban permisos de quedarse solito a veces y no compartir con la comunidad cuando pasaba por muchos dolores, porque él estaba estigmatizado. Y estaba solito en el coro de la iglesia y sintió un ruido al lado del altar y se cayó algo. Y el padre, que era un poco de temperamento difícil, gritó: ¿y quién está ahí? Porque nadie estaba supuesto a estar ahí, todos debían estar en el comedor. Y era un alma del purgatorio, un monje que había sido servidor del altar. Y según entiendo, estaba en el purgatorio por todas las cosas que hizo en el altar que no debía haber hecho. Y estos son ejemplos de cómo es que nosotros debemos tener una conciencia clara de que no podemos dejar que las obras de la carne intervengan en las obras del Espíritu. Si yo me atrevo a testificar, a evangelizar, a buscar que otros se conviertan, pues yo debo estar convertido. Y yo debo estar comprometido con mi conversión. Porque sabemos que la conversión en plenitud no se da hasta la muerte. A nosotros nos toca levantarnos todos los días a convertirnos, porque todos los días es una batalla entre el bien y el mal. Y nosotros todos los días tenemos que darle el fiat, el sí al bien, y asegurarnos que vamos a caminar por el bien hoy, porque estamos llenos de tentaciones, de emociones, de pasiones, de ideas, de toda clase de situaciones que nos pueden llevar a cometer errores. ¿Cuántas veces nos levantamos impacientes y no tenemos paciencia? Y faltamos a la caridad a la gente simplemente porque estamos pues de mal genio, ¿no? Como se llame. Y esto hace que nosotros faltemos a la caridad y cometamos errores que le pueden hacer daño a otros. Porque uno nunca se imagina el daño que le puede hacer una otra persona con cosas que para uno son insignificantes, pero para otros son letales. ¿Sí? Una palabra que no tenga amor puede hacer el daño más increíblemente grande y una persona que puede quedar herida y cuando le cuenta a uno ni lo puede creer. ¿Eso te ofendió? ¿Y eso te dejó así de mal por tanto tiempo? Y uno ni siquiera lo entiende, pero es porque esa palabra era una palabra sin amor, una palabra sin cuidado y sin responsabilidad. Muchos padres de familia maldicen a sus propios hijos y no se dan cuenta que lo están haciendo, porque les quitan la fortaleza, la esperanza, la integridad, les insultan su inteligencia. ¿Quién sabe cuántas cosas se hacen porque no se hacen con amor? Y así sucede entre amigos, entre hijos, con los padres, y esto todo son las obras de la carne contra las obras del Espíritu. Cuando nosotros somos energúmenos, que nos hierve la sangre porque tenemos un fusible muy corto y se nos explota todo el temperamento por cualquier cosa, en esos momentos cometemos muchas faltas contra la caridad porque actuamos desde la carne, actuamos desde nuestras pasiones y emociones. Ustedes se dan cuenta cómo se pone el rostro nuestro cuando tenemos rabia. Rojo, porque está lleno de sangre. Sangre mala, mala. Y si usted habla, todas sus palabras que salen son letales. Por eso hay que tener tanto cuidado con la sangre y no dejarla hervir hasta el punto de que yo pueda hacer daño con eso. Porque una sangre hervida, ustedes se han dado cuenta que los sapos, cuando los torean, se les infla la barriga y eso es veneno y escupen veneno, es por la rabia, ¿no? Entonces el ser humano es parecido a un sapo en ese sentido, ¿no? Lo torean y se le infla la barriga de veneno. Y si escupe, es venenoso todo lo que dice. Y esto es importante tenerlo claro porque somos seres que están compuestos de carne y alma. Y esa alma también tiene espíritu. Y por eso no hay sino dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del mal. Por eso el apóstol San Juan dice,
asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona, para tener discernimiento de espíritus. Hay gente que dice, ay no, pues él es muy vulgar y muy cruel y muy duro con sus palabras y todo, pero pobrecito, yo creo que él es bueno en alguna forma. La realidad es que no es bueno. Lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Y eso debemos tenerlo claro. Una boca soez, vulgar, grosera, que no tiene compasión, es un reflejo de lo que hay en el corazón. Y no podemos engañarnos. Así sea el padre, el abuelo, la tía, el que sea. Pero si tiene una boca sucia, algo tiene mal en el corazón. No hay ninguna excusa para ser vulgar. No hay ninguna excusa para ser soez en las palabras que pronunciamos, en la forma que nos expresamos. Eso es una mala seña. Y hay gente que dice, es que en mi familia todos somos así. Es que es mi cultura, en mi ciudad todos somos así. De donde yo vengo, todos somos así. No, uno no puede ser lo que la gente es. Uno tiene que ser lo que Dios quiere. Esa es la diferencia, ¿no? Yo no soy mi cultura, yo no soy la conducta de mi familia, yo no soy lo que la gente hace, yo soy lo que Dios quiere. Por eso Jesús le dice a los apóstoles cuando le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué está enseñando ahí? Que nosotros todos somos llamados no a hacer lo que los demás hicieron cuando crecimos en nuestra familia, en nuestra cultura. Si todos eran vulgares, si todos eran soeces, si eran violentos y no tenían caridad, si yo soy cristiano, estoy bautizado y estoy creciendo en el Espíritu de Dios, yo tengo que asegurarme que no sea así. Yo tengo que asegurarme que esas cosas no se hacen. Que yo tengo que crecer en el amor de Dios, que tiene caridad, compasión, paciencia, tolerancia, todo eso, y sobre todo que tiene una lengua limpia, unos labios limpios, que no pronuncien palabras que espanten a los ángeles. Ustedes saben que los ángeles se espantan con las vulgaridades, claro que sí. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta lo vital y lo importante que es estar completamente sumergidos en buscar ser mejores personas cada día, estamos caminando en el crecimiento espiritual y sometiendo las obras de la carne a la obediencia del Espíritu. Qué importante que es eso. La carne le tiene que obedecer al Espíritu. Es lo que tenemos que lograr. Ustedes saben que cuando uno es muy joven, a uno le ganan las pasiones, claro que sí. Sobre todo, por ejemplo, adolescentes que están en medio de toda esa guerra de hormonas. No es fácil que le pongan riendas al animal, ¿no? Tienen que tener una catequesis y una ayuda, una asistencia, una compañía de su familia, de todos los educadores, la gente que le corresponde formarlos. Pero de lo contrario, las pasiones los pueden tumbar muy fácil y a veces esos años de rebeldía hormonal pueden durar mucho tiempo en algunas personas. Y también después de eso sigue todos los hábitos que nosotros creamos de la carne a través del apetito, a través de los deseos, a través de todas las tentaciones que trae la carne, la sexualidad. Todo esto es todo un edificio que hay que construir hacia Dios y que toma trabajo arduo todos los días. Usted encuentra a veces gente de 80 años que nunca superaron las pasiones y están todos desordenados, totalmente desordenados. A veces escuchan historias de que el papá a los 70 años se fue con una niña de 15, ¿no? O sea, porque nunca maduró, nunca le puso rienda a sus pasiones, nunca se ordenó y un día se descarriló ya de viejo. ¿Por qué? Ya no aguantó más, ya le ganaron las pasiones. Y esto es lo que tenemos que entender.
el hecho de que una persona sea ya grande, adulto grande, eso no quiere decir que ya ganó la carrera. Hay muchos que no han hecho muy buen trabajo. Por eso, cada uno de nosotros es responsable de ponerle riendas a este animal. Y tenemos que ser muy conscientes de que esto es un animal, ¿no? Porque hay personas que se ofenden. Yo tengo muchos videos en YouTube en los cuales hablo del animal y hay personas que me escriben, ¡ay, qué irrespeto el suyo! ¡Qué crueldad! ¿Cómo puede llamar una obra de Dios tan preciosa como es nuestro cuerpo material, llamarlo un animal? O sea, hay gente que ni sabe que esto es un animal. Se les olvida que es un animal racional, pero es un animal. La diferencia entre nuestro animal y otro animal que no es racional es que el otro no tiene razón, pero lo demás es animal, ¿no? Entonces, tenemos que entender que por eso San Pablo habla en esa forma, las obras de la carne, se está refiriendo al animal, a la carne. Y entonces, este animal hermoso que Dios creó en una manera extraordinaria, porque nos dio un animal racional, necesita alta disciplina y formación desde el Espíritu, porque Dios nos dio el bautismo y nos hizo seres sobrenaturales. Ustedes se imaginan eso, lo grande que es. El animal racional es una persona que no tiene ninguna disciplina moral y no tiene ningún interés en eso, para nada. Hace lo que sus instintos le dictan y actúa sobre eso. Y con la razón lo justifica. Yo quiero hacer esto, es lo que necesito, es lo que me apetece y lo voy a hacer. ¿Y quién lo puede detener si no tiene una unción sobrenatural como la que tenemos nosotros del Espíritu Santo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si la carne está hirviendo y quiere hacer algo malo, yo tengo la unción que Dios me dio para decir no, no, no. Eso no lo voy a permitir. Voy a amarrar este animal para que no siga inclinándose para ese lado. Y si de repente lo tumba uno, pues a confesarse. Y por eso tenemos todas estas herramientas tan poderosas que Dios nos ha dado. Pero sabemos que tenemos un animal racional que es rebelde, que patea, que hace cosas que no debe, que desea cosas que no debe, que piensa cosas que no debe. Eso lo sabemos todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada día tenemos que crecer más en la disciplina espiritual. No hay nada, absolutamente nada, que traiga más gozo que la disciplina espiritual. Porque una persona que tiene su animal bien ordenado, es un buen jinete sobre su caballo y lleva engalanada su vida, marchando como todo un caballero o como toda una dama que lleva su bestia bien ordenada, y esa persona tiene paz, tiene gozo, tiene fortaleza, tiene esperanza y además inspira a los demás, los inspira, porque es muy bonito ver eso. Pero cuando ve uno el animal desordenado, despelucado, sudado, que está buscando todos los placeres y todo, esa no es una vista que inspire, no es un animal que esté dando buen ejemplo, y de eso está lleno este mundo, de caballos despelucados, ¿no? Eso es lo que se ve, lo más común en el mundo son la gente salvaje en sus pasiones, y es más, toda la moda, la música, la literatura moderna está incitando al hombre a desbocarse en sus pasiones. Todo está enfocado a eso, porque es el mundo, ¿no? Y la gente está mundanizada en ese sentido, que es darle riendas sueltas al placer, riendas sueltas a los deseos, riendas sueltas a la velocidad de todo lo que usted quiere adquirir. El consumismo lleva a ese tipo de situaciones donde el hombre es esclavo de sus pasiones, así de sencillo. Y por eso hay tanta gente que no cree, tanto joven que no cree en la castidad. Les parece que la castidad es algo ridículo porque el mundo está centrado en los placeres de la carne y la castidad es absurda, no tiene sentido. Pero cuando entramos
en estas disciplinas del espíritu para sujetar la violencia, las pasiones desordenadas de la carne, empezamos a conocer la verdadera paz. Porque no hay nada que dé más paz que eso, que cuando estamos en comando de la naturaleza inferior y le tenemos riendas puestas. En esa forma caminamos en orden, caminamos con Dios y somos fortaleza para el prójimo. Porque cuando a uno le habla a la gente, a los jóvenes, si le habla uno de castidad, ellos le preguntan, pero eso cómo se hace, ¿no? ¿Usted lo ha logrado? Eso es lo que preguntan. ¿Usted lo ha logrado? Sí, hay que ser testigo de eso. Si uno está pidiéndole a los demás algo, es como Jesús hablaba de los fariseos y decía, ustedes les ponen cargas a los demás que ustedes mismos no pueden llevar. Ese es el fariseo, ¿no? Entonces yo no puedo llegar aquí a decirle a un joven, hay que ser casto, si yo no soy casto. Si yo no tengo conocimiento de eso, si yo no tengo pruebas de que eso se puede hacer. Sí, hay cosas que son exigentes, pero usted lo ha hecho. Es como, yo le digo a la gente, si usted fuma y le aconseja a los demás que no fumen porque fumar es peligroso, pues bueno, eso no está mal, pero eso no tiene autoridad moral. Porque la gente que lo ve fumando a usted y aconsejando a los demás que no fumen, pues ¿qué autoridad puede tener usted sobre eso? No tiene. De pronto alguien le pone cuidado a su consejo porque dirá, pues si este fuma y dice que esto es malo, pues seguramente sabe y se está matando solo. De pronto le sirve eso. Pero la realidad es que tendría más autoridad si usted dice, fumar es malo. Yo fumé mucho tiempo y lo dejé, porque estoy seguro que no debo fumar, porque eso me hace daño. Eso tiene autoridad. Si yo hablo de la castidad, de la pureza, de estar alineando mi cuerpo perfectamente en la pureza, en la obediencia a Dios y teniéndole la guardia puesta a mi sexualidad, pero yo lo estoy haciendo. Cuando yo hablo de eso, hablo con autoridad moral. Y eso tiene fuerza. Eso tiene autoridad. Y por eso todo lo que hagamos con relación a la carne, si le estamos enseñando a otro, si estamos aconsejando a otro, si nosotros lo hemos hecho, eso tiene fuerza, eso tiene autoridad, porque el otro puede ver que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Mucha gente me pregunta a mí cómo hice para dejar mis vicios que tenía antes de mi encuentro con el Señor. Porque antes de que el Señor me pasó por el cernidor en ese secuestro que tuve donde Él se me apareció, yo era un hombre del mundo, totalmente del mundo. El alcohol, las drogas, la promiscuidad, el hambre por el dinero, el poder, la fama, todo eso era mi vida, todo eso. Y de pronto vuelvo, después de ese encuentro con el Señor, y comienzo esa batalla para dejar todo eso. Y no es que hoy sea un santo, no vengo aquí a pretender. Todos los días más vale que me levante a convertirme. Sin embargo, esos vicios que tenía los dejé. Y cuando me preguntan, ¿cómo hizo? Yo dije, bueno, yo llegué un día a encontrar una realidad que era imposible de ignorar. Y era que tenía que decir no y se acabó. Como dice San Juan Bautista, el hacha está puesta a la raíz. Arrepentirse y confesar los pecados es el llamado del Señor. Ahora, a mí me tocó ponerle el hacha a la raíz y decir, no más fumar, no más tomar, no más drogas, no más promiscuidad, no más avaricia y deseos desenfrenados del materialismo. Todo eso me tocó ir tumbándolo uno por uno, pero fueron decisiones personales que yo tomé, decisiones. Uno decide, no más, y ya, no más, se acabó, y así es como termina todo. Hay casos extraordinarios en los cuales un vicio ha creado dependencias ya químicas, como la heroína. Hay drogas que le tocan pasar por un tratamiento a una persona para liberarse de esas adicciones. Pero yo no tuve, gracias a Dios, ninguna adicción de esas
que necesitara tratamiento. Todos mis vicios fueron vicios que los podía dejar así. Decir, no más alcohol, no más cigarrillo, no más promiscuidad, todo eso. Y esas son decisiones que se toman. Y yo le digo a la gente que está enredada en esas cosas, se puede hacer. Porque uno encuentra gente por ahí, yo viajo por todas partes y vuelvo y me encuentro muchas personas de las que vi la última vez en la última misión y a veces les pregunto, ¿cómo va? Dice, ahí voy, ahora miento un poquito más, fornico un poquito menos, ¿no? Estoy ahí como en una lucha, hay cosas que se aumentan, otras que se disminuyen, ahí voy, pues yo, ahí va derechito al infierno si se muere así. Esa no es la forma de vivir la fe. Cuando usted ha escuchado la verdad, ya no tiene excusa. Usted tiene que hacerlo. ¿O qué se va a quedar toda la vida escuchando la verdad? Hay gente que vive como en un turismo religioso. Viven de retiro en retiro, de conferencia en conferencia, de peregrinación en peregrinación. Están en todo, en todas partes. Y ese corazón duro sin cambiar, siempre con las mismas preguntas, siempre con esos deseos de saber cuál será la voluntad de Dios en mi vida, cuando la única voluntad de Dios en la vida nuestra es nuestra santificación, como dice San Pablo. A Dios no le importa que usted quiera ser bombero, torero o lo que usted quiera hacer, o carpintero. Él camina con usted en lo que usted decide. Él camina con usted, pero Él quiere que usted se santifique haciendo lo que quiere hacer. ¿Quiere ser bombero? Pues hágalo y santifíquese como bombero, lo que quiere hacer. A Él no le importa, pero hay gente que quiere saber si Dios quiere que yo sea bombero, ¿sí? En eso no se mete el Señor, en eso no actúa, pero sí actúa en algo que es lo más importante para nosotros. Necesitamos buscar nuestra santidad. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos nos salvemos. Esa es su voluntad. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros seamos santos, porque solo los santos entran al cielo. Y la gente no sabe que la santidad se consigue con la decisión. Si yo decido ser santo, ya comencé. Porque es que hay gente que no decide eso. Yo conozco personas a las que se les invita a pedirle a Dios que les dé la santidad y dicen, ay, eso es como difícil, ¿no? Porque algo en mí despierta una gran pereza de hacer eso. Porque ¿qué será mi vida buscando santidad? Pierdo como la gracia de todo lo que hago, porque ya nada va a tener gracia. Todo va a ser tan estricto, todo va a ser tan radical, entonces, ¿qué clase de vida voy a vivir? Así piensa mucha gente, porque están hablando desde la carne, porque están hablando desde los placeres que da este animal, porque si se elevaran un poco, se darían cuenta que eso es lo único que trae paz y que trae esperanza y gozo en esta vida, decidir ser bueno. Por ahí empieza la santidad. La santidad empieza con decidir dejar el mal y dejar el pecado. Decidir ser bueno. Ahí comienza, con eso. Y ahí se va uno enfrentando a las cosas malas que hay en uno. Las malas tendencias, las malas ideas, los malos deseos, las malas conductas, las malas costumbres. Y uno comienza a tumbar monte. Comienza a limpiar y a tumbar monte. Hay mucho que tumbar, hay mucho que podar, hay mucho que limpiar. Y esto es un trabajo arduo, pero Dios nos acompaña. Si ustedes quieren saber cuál es la alegría más grande del cielo, es cuando uno decide ser bueno, de verdad, ser bueno. Porque hay personas que piensan que ser muy religioso es ser bueno. Entonces hay personas que son muy religiosas, oran mucho, siempre están en la iglesia, tienen hasta caridad con los pobres, todo eso, y creen que eso es ser bueno. Y no se dan cuenta que la religión no salva a nadie. La religión es la ley, y la ley nunca salvaba a nadie. Nosotros necesitamos el cambio del corazón.
Porque usted que se gana con ser tan religioso, si su corazón no tiene caridad, si usted es una persona dura y egoísta, si usted no tiene compasión, ni tolerancia, ni paciencia, ¿de qué le sirve toda esa religión? ¿De qué le sirve cumplir con la ley? De nada. Lo único que verdaderamente trae el cambio en el ser humano es la decisión de ser bueno, que está constantemente en vigilancia, asegurándose de que todo lo que piensa, lo que siente, lo que dice, lo que desea, viene en el bien. Y es buscando la voluntad de Dios en todo lo que uno siente y es. Y eso ayuda porque eso me va construyendo en una mejor persona. Me va construyendo en una persona espiritual. Porque eso es lo que necesitamos ser, personas espirituales. Y la persona espiritual se da cuenta que es espiritual, como dijimos al principio, por el amor que le van haciendo por todos, por el prójimo. Uno se da cuenta, la gente que ama al prójimo, por la forma en que se comportan. Yo muchas veces he tenido experiencias en mis viajes de gente desconocida en aeropuertos, en cualquier lugar, que están listos a servir, sin conocerlo a uno ni nada. Se le cae algo, corren a entregárselo, preguntan, ven una persona triste, se acercan, cualquier situación, siempre están con ese espíritu de amor, de servicio a todos. Y uno ve la gente sin amor, la gente indiferente, que se les puede caer al lado el que sea y que esté muriéndose ahí y ni lo miran, porque no tienen absolutamente ni una gota de amor por nadie. Y esto es, ¿no? Esto es lo que debemos tener siempre en vigilancia, que nosotros tengamos la seguridad de que nuestro corazón está creciendo en el amor de Dios, en todo lo que hagamos. Y Dios nos va a ayudar, porque el Señor es pronto a ayudarnos a los buenos sentimientos, a las buenas ideas, a las buenas intenciones. Ahí está el ángel del Señor. Usted tiene una buena idea, usted quiere arrepentirse y pedir perdón, usted quiere dejar de preocuparse por cosas que no son necesarias en su vida, ahí está el ángel de Dios para ayudarlo siempre. Y sabemos que cuando usted tiene odio, venganza, resentimientos, ahí está el ángel, pero el ángel caído, el ángel con cola, ¿no? Ese está ahí. Cuando usted está en el lado equivocado, ahí está también el caído apoyándolo a usted. Pero necesitamos tener claridad sobre esto para que entendamos que nuestra vida es una batalla espiritual y que nuestra vida es una escuela de almas y que todos los días debemos caminar con esa conciencia para que logremos llegar a recibir la corona del Señor, como dice San Pablo. Al final de esta vida no hay sino dos realidades. Durante esta vida nosotros solo estamos descendiendo o ascendiendo, no hay otra dirección. Y cuando usted muere, usted queda donde iba. Tanto como descendió, tanto como ascendió. Si va por el bien, por la luz, está ascendiendo. Y queda tan alto como logró llegar en el amor que nació en su corazón. Si no está en la luz y está en el desamor y en el mundo y en la carne, va descendiendo. Y cuando sale de este cuerpo, llega allá hasta donde descendió. Es una realidad inevitable y que no tiene solución una vez que usted muere. Por eso hay que estar tan conscientes de qué es lo que estamos haciendo hoy. ¿Usted siente en su corazón que está ascendiendo o usted siente en su corazón que está descendiendo? Tiene que ser muy sincero, porque todavía es tiempo de cambiar de dirección si necesita cambiar de dirección. O también es tiempo de aumentar la capacidad de elevarse para que se llene más de luz mientras que está acá. Como dice San Pablo, mientras vivamos el día que se apellida de hoy, que quiere decir esta vida temporal. Eso es, voy a pedirle al Señor su palabra y terminamos con los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5, desde el versículo
34. Y dice, intervención de Gamaliel. Entonces se levantó en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo. Mandó que hicieran salir un momento a aquellos hombres y les dijo, israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo se presentó Teudas, que pretendía ser alguien, y al que siguieron unos 400 hombres, fue muerto, y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de en los días del empadronamiento, se presentó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. Ahora pues os digo, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirlos. No sea que os encontréis luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y los dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre del Señor. Y además, ni un solo día cesaban de enseñar en el templo y por las casas y de anunciar las buenas nuevas que Jesús es Cristo. Palabra de Dios. Y esto es la conclusión de este día, ¿no? Nosotros somos mensajeros de las buenas nuevas del Evangelio. Y los mensajeros del terror religioso, del miedo, no son mensajeros del Evangelio, sino que llevan el espíritu del mal. Y eso lo debemos tener muy claro. Todos estos conspiranoicos que llaman y toda esta gente que siembra miedo sobre el final de los tiempos, el castigo de Dios, todas estas cosas son absurdas y no vienen de Dios. Porque el Señor quiere enseñarnos a nosotros que este mundo, como dice San Pablo también, la creación gime en dolores de parto esperando su libertad. Entonces, claro, habrán terremotos, tsunamis, volcanes que se desplazan en toda clase de erupciones y pasarán hambrunas y guerras, habrá de todo. Es el mundo, así es el mundo. Y eso no nos puede asustar, ni nos puede llevar a que ya se acabó todo, nada. Nosotros tenemos que caminar con esperanza, con paz y sabiendo que somos hijos de Dios y que no vamos a morir y que la muerte es nuestro nacimiento. Y por eso que nadie nos quite la esperanza y nos asuste con los eventos de este mundo. Que no nos dejemos asustar por los planes que tienen los hombres del mundo, con el nuevo orden mundial, con la marca de la bestia, con no sé cuántas, todo eso es basura. Eso no sirve para el pueblo de Dios porque nosotros no caminamos asustados. Nosotros caminamos con un espíritu de fortaleza que Dios nos dio. Y nada nos puede doblar, nada nos puede intimidar y a nada le debemos tener miedo. A nada ni a nadie. Amén. Amén. Pues que Dios los bendiga y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de reunirnos en este día. Seguimos muy unidos en oración y confiando en que el Señor nos mantenga fuertes y que nos mantenga como testigos de la luz para que ayudemos a tanta gente de nuestra propia iglesia que anda tan confundida por ahí, que anda escuchando tanta basura, porque lo único que debemos nosotros escuchar es el Evangelio, que es donde está nuestra guía. Ahí está todo. No necesitamos ponerle oídos a nada más. Amén.